institucionalidad. Recordemos que Guatemala es un país que nace a la vida democrática en el año 1986 y en 1990 sufre un intento de autogolpe, un autogolpe de Estado que lo hizo el expresidente Jorge Serrano Elías, quien decidió exiliarse después en Panamá. Pero desde ese momento el país ha venido eligiendo democráticamente a todos sus gobernantes. Otto Pérez Molina llega con grandes expectativas, con un gran apoyo de la población, sobre todo de las áreas urbanas, y aunque tenía el estigma de haber sido miembro del ejército y muchos grupos de derechos humanos adversaban su candidatura, él logró ganar con una buena diferencia sobre Manuel Valdizón. Sin embargo, este año se supo de todos estos escándalos donde se ve involucrada la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, cuyo secretario privado era nombrado como uno de los cabecillas de esta estructura de defraudación tributaria. También ha sido señalado de corrupción otro de sus más cercanos colaboradores, su mano derecha, decían, era el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, donde también 27 personas enfermos renales crónicos murieron por malas prácticas, y también por otro caso también de malversación de fondos. Su yerno, que también era su secretario general de la presidencia, también se ve involucrado en otro caso de corrupción. Sí que vemos, Alejandra, que todo el círculo cercano, el círculo más íntimo del presidente ha sido señalado de actos de corrupción, y aunque él se declaró responsable de haberlos nombrado, siempre ha señalado que él no tiene vinculación alguna con esta estructura denominada La Línea. Patsy, ¿qué es lo que viene? Sin lugar a dudas, días muy complicados. Sobre todo se está previendo varias protestas, varias, obviamente, repercusiones, movimientos en las calles después de conocerse la renuncia. ¿Qué es lo que se puede esperar en los próximos días para las calles de Guatemala, sobre todo teniendo un día tan importante, tan clave como las elecciones presidenciales que ocurren este fin de semana? En las calles hay alegría, Alejandra. En la plaza central la gente está, los que han llegado, porque recordemos que es un día donde muchos trabajan, los que han llegado están muy felices, llevaron tambores, llevaron bocinas, están celebrando, están contentos, porque recordemos que los guatemaltecos, desde que se desató este escándalo, tienen 20 semanas de estar manifestando sábado tras sábado. El último paro fue el día jueves 27, que por primera vez se realizaba una manifestación en día entre semana, y esta manifestación fue multitudinaria. Calculan que fueron más de 250,000 personas en todas las cabeceras departamentales del país. Hubo bloqueos también pidiendo la renuncia del mandatario luego que se conociera su presunta vinculación con La Línea. Este día el Congreso se va a reunir. De hecho ya se reunieron los jefes de bloque de los diferentes partidos políticos. Van a convocar al Pleno a una reunión para aceptar ya formalmente la renuncia del mandatario, y posteriormente procederán a juramentar al vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre. Recordemos que él llegó en el mes de mayo en sustitución de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y los analistas, Alejandra, han elogiado en parte la forma en que el sistema guatemalteco puede llenar esos vacíos de poder sin tener que caer en la ilegalidad o en un rompimiento institucional. Estamos viendo imágenes en vivo de la Corte en Guatemala tras la llegada de Otto Pérez Molina después de dimitir a su cargo durante horas de la madrugada. Recordemos que la Fiscalía guatemalteca ya tiene el permiso para comenzar la investigación y buscar una condena contra el presidente Otto Pérez Molina por cargos de corrupción, luego de que el Congreso levantara su inmunidad de manera unánime el pasado martes en el Congreso, y la máxima instancia judicial rechazará los recursos de amparo presentados por su defensa. Otto Pérez Molina es el primer presidente en perder su fuero en la historia de Guatemala. General retirado, quien llegó a la presidencia en el año 2012 y aseguraba que iba a tener una promesa de mano dura contra la delincuencia, y pues ahora la historia se ha cambiado. Tendremos más detalles en solo segundos. Comenzamos ahorita Actualidad en Vivo. Con esta noticia comenzamos esta mañana. Otto Pérez Molina renuncia a su cargo como presidente de Guatemala. Como están viendo en pantallas, ya llegó a los tribunales después de la renuncia
a su cargo. Patsy, sigues con nosotros en vivo desde Ciudad de Guatemala, sé que has tenido una jornada sumamente larga. Ya el país se está listando pues para la investigación contra Otto Pérez Molina. ¿Qué es lo que podemos esperar de ver en esta investigación, en este juicio? Y lo que podemos saber precisamente en estas próximas horas o minutos en el tribunal. Tenemos como ejemplo lo que ha sucedido con la expresidenta Roxana Valdetti. El juez lo va a escuchar el día de hoy. Seguramente se quedará en alguna cárcel preventiva si es que se le dicta eso. Si tomamos en cuenta los delitos por los que se le acusa, que son los mismos que se le imputaron a la vicepresidenta Roxana Valdetti: cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Esos son los 3 delitos que se le imputaron a ella y también son los mismos que se le imputaron a él, y a ella la mandaron a prisión preventiva. Si tomamos eso como base, podría ser que él corriera la misma suerte. Llama la atención que el día de ayer, miércoles, la vicepresidenta fue trasladada de la cárcel de Matamoros, que era una cárcel para hombres, a la cárcel de Santa Teresa, que fue acondicionada para recibirla a ella. Decían que por su estatus de ex vicepresidenta corría peligro y que tenía que ser una cárcel de máxima seguridad por la investidura que ella tuvo, y entonces hicieron unos acondicionamientos y ella ya está en esa prisión, Alejandra. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta primera audiencia de declaración y qué es lo que determina el juez Miguel Ángel Gálvez, que también es un juez muy serio, es un juez que en la audiencia de Valdetti se mostró bastante drástico con ella. Vamos a ver cómo le va al expresidente ahora Otto Pérez Molina en esa primera audiencia de declaración. Él ofreció que se iba a entregar a los tribunales esta mañana y vemos que así como lo ofreció lo ha cumplido. Dijo que lo hacía por el bien de Guatemala. Recordemos que la fiscal general Tel Maldana también había expresado que hubiera sido muy incómodo tener que capturar a un presidente en funciones, y definitivamente pues él pensó lo mismo, y por eso vemos que la renuncia se produce en horas de la madrugada, y es cuando toda Guatemala hoy se despierta con la noticia de que el que hasta ayer fuera su presidente hoy ya no lo era. Y bueno, retomando las acusaciones que hay en su contra, Pat, sí. Está acusado, una de las acusaciones precisamente es de liderar una red de corrupción aduanera que se ha llamado o es conocida en el país como La Línea. Cuéntanos un poco más sobre esta red de corrupción. La corrupción en las aduanas ha sido algo de todos conocido. Viene desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, en este gobierno, según las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público, al parecer se perfeccionó. ¿Qué hacía La Línea? Ellos tenían un sistema bastante moderno, muy basado en la tecnología, donde evadían impuestos a través de la subfacturación. Entraba un producto que, por ejemplo, tenía que pagar determinada cantidad, ellos le ofrecían un descuento a ese importador y de ese descuento pasaban parte a La Línea y parte se la trasladaban al fisco. Por ejemplo, si eran zapatos finos, lo ponían como si eran zapatos de 4ª categoría. Y así trabajaban en esa forma para evadir el pago del impuesto real. Y eso ha repercutido muchísimo en la recaudación tributaria de Guatemala, ya que es de todos conocido la carencia que hay en los hospitales, el alto grado de desnutrición de los niños de Guatemala, las carencias que, por ejemplo, tienen las escuelas, que ha sido también, Alejandra, uno de los motivos por la que la gente se volcó a las calles, porque fue tan evidente esas carencias que cuando sale a la luz este escándalo de corrupción, la gente estaba muy sensibilizada de esas necesidades que tenía Guatemala, que no se lograban cubrir debido a que no se alcanzaban lo que denominan las metas fiscales. Y eso en parte gracias a esta, si se le puede decir gracias, claro, a esta red de defraudación aduanera conocida como La Línea, que se quedaba con buena parte de los impuestos que tenían que pagar esos importadores. Bueno, una noticia que realmente impactó mucho al país, pero también lo que ocurrió este martes en el Congreso de Guatemala fue impactante también para los medios internacionales, sobre todo la parte de que fue una unanimidad, porque en la comisión pues muchos se sorprendieron, ya que 2 de los 5 integrantes, por ejemplo,
de este lugar y que eran parte de la votación pertenecían a la formación de Pérez Molina. ¿No es así? Sí, así es, Alejandra. Esta comisión pesquisidora que se integró por sorteo tenía a 2 miembros del Partido Patriota, 2 miembros de la bancada líder y una diputada que ha sido denominada aquí en Guatemala como la abanderada de la transparencia. Ella, Ninette Montenegro, llegó con maleta en mano y dijo, y llamó a una conferencia de prensa con una maleta y dijo: estoy dispuesta a dormir aquí todo el fin de semana si es posible, si los demás no vienen, aquí los espero, pero tenemos que sesionar y tenemos que determinar si vamos a recomendar quitarle o no al mandatario. Cuando el resto de los integrantes de la comisión ven lo que ella hace, llegan, se reúnen y por unanimidad deciden recomendarle al Pleno quitarle la inmunidad al expresidente Pérez Molina, y así es como vemos el martes que 132 diputados le dan su voto. Era algo que nadie se esperaba porque por lo menos los de su bancada, que eran 28, se esperaba que votaran en contra. Sin embargo, no fue así. Todos decidieron sumarse a esa petición del retiro de la inmunidad y fue así como Otto Pérez Molina se quedó sin ese privilegio. Permite a las autoridades que entonces lo arraiguen y soliciten la orden de captura que hoy vemos que hace que él se presente a los tribunales. Un clamor que se escuchaba en las calles, sin lugar a duda, Patsy, han sido unos días, unos meses muy complicados en el país, una crisis política que se escuchaba mucho el descontento, pues en las calles de Guatemala. Por ejemplo, las manifestaciones, ¿cómo podemos olvidarnos que han ocurrido en Guatemala estos últimos meses? ¿Qué tan fuertes fueron estas manifestaciones? ¿Cómo estuvieron las calles de Guatemala antes que se desencadenaran todos estos hechos, que perdiera la inmunidad, la orden de aprehensión, al igual que la renuncia? El guatemalteco, Alejandra, ha sido calificado por los expertos en conducta como muy tranquilo, muy amigable, dado muy poco a manifestar. Cuando sale este escándalo a la luz, eso fue un 16 de abril, a la semana siguiente se convoca a la primera manifestación, que fue masiva, pero la segunda, Alejandra, la del día 2 de mayo, un sábado 2 de mayo, según las personas que trataron de hacer el conteo, decían que sobrepasó las 30,000 personas. Fue multitudinaria. Nunca antes en la historia de Guatemala se había visto una manifestación espontánea, porque han habido otras, pero con dirigentes visibles. Y esta ha sido una de las características que han tenido las manifestaciones en Guatemala de la línea, que no han tenido liderazgos visibles, que han sido espontáneas. Tú veías ahí viejitos, mujeres, niños, familias completas que llegaban hasta con sus mascotas portando un cartel. Era algo que realmente llamaba mucho la atención porque el guatemalteco no había sido dado a expresarse de esta forma. Sin embargo, el hecho, como te decía anteriormente, de haber visto los hospitales sin medicamentos, las escuelas sin pupitres, con los techos que se cuela el agua y los niños mojándose cuando es temporada de invierno. Todo ese tipo de carencias había estado sensibilizando a la población y entonces eso hace que se vuelquen a las calles de esa forma tan multitudinaria. Y Alejandra, fueron 20 semanas consecutivas, algunas con menos, otras con más personas, pero donde siempre se salió a manifestar y la gente decía que hasta no lograr que el presidente renunciara, no se iban a mover de las calles. Incluso habían anunciado que hasta el día de las elecciones, después de ir a votar, iban a llegar a la plaza a seguir manifestando. Y bueno, Patsy, voy a invitar ahora también a nuestra cobertura especial a alguien que tan solo hace pocos días estuvo precisamente sintiendo este clamor del pueblo en las calles de Guatemala, nuestro compañero Rafael Romo, que fue el enviado especial precisamente al país, donde pudo constatar personalmente el ambiente que se veía, las protestas y lo que pedía la gente. Buenos días, Rafael. ¿Cómo fueron tus experiencias en Guatemala? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué tal, Alejandra? Yo quiero ahondar un poco más en lo que ya comentaba Patsy, el hecho de que esta manifestación ciudadana fue completamente pacífica. Y yo creo que aquí hay un antes y un después en la historia de Guatemala. Antes de ese 16 de abril hubiera sido impensable que la gente saliera a las calles en forma tan masiva. Después lo vimos semana a semana, la gente uniéndose a la protesta, y es muy importante destacar que lo hicieron en forma pacífica, Alejandra.
Y la semana pasada que estuve allá, ese jueves, la protesta del jueves, que según reportes aglomeró a 100,000 personas en la Plaza de la Constitución de Ciudad de Guatemala, ahí frente a Palacio Nacional, muy cerca de Casa Presidencial. Todas esas manifestaciones se dieron sin que ocurriera ningún acto de violencia, ningún acto de vandalismo, no se rompió ningún cristal, nadie resultó herido, no hubo destrozos públicos, nadie agredió a nadie. Y yo creo que fue esa fuerza la que finalmente creó este cambio, este péndulo político que se movió completamente hacia el otro lado del espectro político de Guatemala, en el que la oposición, el partido de gobierno, todos se unieron para finalmente darle curso a retirarle al presidente Otto Pérez Molina, la inmunidad. Y ahora, como lo vemos en estas imágenes que nos llegan a través de Canal 7 en vivo y en directo, lo estamos viendo en una corte. Así que ha sido un proceso cívico impresionante y me lo decía ya Rigoberta Menchú, esta es una Guatemala diferente, es una Guatemala que ya no se queda callada, es una Guatemala que está participando y que sale a las calles a exigirle a sus líderes que no puede haber más corrupción, que no se pueden llevar el dinero que se necesita en las escuelas, que se necesita para construir puentes, caminos y carreteras, Alejandra. Y bueno, el ejemplo que ha dado Guatemala, como tú acabas de comentar, Rafael, sin lugar a dudas, ha resonado en otras partes de América Latina. Muchos países dicen que quieren seguir precisamente el ejemplo, la manera que se hizo este movimiento de una manera pacífica, como has comentado. Y bueno, Rafael, durante tu estadía y tu permanencia en Guatemala, tuviste la oportunidad, tengo entendido, de entrevistar a un analista legal. Cuéntanos un poco qué fue lo que te dijo. Sí, el proceso legal en Guatemala es muy complicado y la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el analista legal Omar Ricardo Barrios. Él ha estado siguiendo muy de cerca este caso y es experto no solamente en derecho penal, sino también en derecho constitucional. Yo le preguntaba específicamente cuál sería el proceso una vez que se le retire la inmunidad al presidente. Eso ya sucedió y aunque en la entrevista la realicé la semana pasada, el viernes de la semana pasada, los conceptos legales de los que me habla no han cambiado absolutamente. Vamos a escuchar qué fue lo que me dijo Omar Ricardo Barrios. ¿Cuánto demoraría un juicio por los supuestos crímenes, los supuestos delitos que el presidente cometió? Solo en la fase preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal, son de 3 meses a 3 meses y medio. Estamos hablando de que pasaríamos aproximadamente 1 año y medio para que se viera una sentencia condenatoria en contra de Otto Pérez Molina y un poquito más antes en contra de la estructura que ya está procesada. Entonces aquí el problema es de que sí va a recibir una sentencia condenatoria si se cumplen todas las etapas, los elementos de convicción son enormes. Es el Ministerio Público el que presentó la solicitud de antejuicio y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No es una denuncia de un político, no es una denuncia de un tercero y todos hemos visto los elementos que existen, desde cualquier análisis jurídico hay. Pero la respuesta concreta es, podría tardar 1 año, año y medio en que se viera la sentencia condenatoria al tribunal, más el recurso de apelación especial, más casación, más amparo, que pueden utilizar todos los abogados, podríamos verla en 3 años. Entonces, los que dicen que se le juzgue y que se le ponga en la cárcel ahora mismo están siendo ilusos, desde un punto de vista legal. Me sumaría al grupo de los ilusos, porque efectivamente eso debería ser lo correcto. Si él representa a la unidad nacional, si hay una persecución tan sólida en su contra, ¿ya? Sí goza de la presunción de inocencia jurídica, pero ya no tiene la presunción de inocencia política. En política no necesita una sentencia para saber quién es responsable o quién no es responsable. Yo diría que esa ilusión que tenemos los ilusos de verlo cumplir esa condena un poquito antes realmente es necesaria y hasta le favorece a él. Saldría antes del problema, antes de que se le sumen más delitos. Entonces, para recapitular, Alejandra, Omar Ricardo Barrios está hablando de que un proceso legal en contra del presidente podría tardar 1 año y medio para que se establezca una sentencia condenatoria, pero eso sin tomar en cuenta que el presidente, como cualquier ciudadano guatemalteco, que ahora lo es, tendría derecho a apelar, tendría derecho a presentar otros recursos legales. Entonces estamos hablando de que esto se podría extender durante 3 años. Ahora el presidente terminaba más bien su mandato el 14 de enero y está por verse cuándo se va a dar este momento de la sucesión
en la presidencia por cuestiones legales, por cuestiones de la Constitución. Debería de asumir el vicepresidente en este momento. Esto todavía no se da, pero seguramente se determinará en las próximas horas, Alejandra. Estás hablando de otros recursos legales que puede presentar Otto Pérez Molina, pues como un ciudadano común guatemalteco. Se mencionaron algunos durante esta entrevista con el señor Omar. Sí, bueno, es una cantidad de recursos legales que puede presentar. Estamos hablando de cuestiones como amparos. En primera instancia, el presidente, como hemos reportado ampliamente aquí a través de CNN en español, ha dicho que él es completamente inocente de los cargos, que no tenía ningún conocimiento de las acciones que estaba realizando este grupo que estaba defraudando a Guatemala, el grupo conocido como La Línea. Y bueno, tendremos que escuchar cuál es la defensa que presenta. Ahorita estamos hablando de justamente el primer paso en lo que sería el juicio legal en contra del presidente, pero una vez que se emita una sentencia condenatoria, como nos decía Omar Ricardo Barrios, pues el presidente tiene derecho a apelar esa sentencia, no solamente una vez, sino de diversos aspectos de lo que sería esa sentencia. Así que por eso nos decía que estamos hablando de años, de 3 años, decía él. No me extrañaría, Alejandra, que fuera más. Y bueno, después que ocurre este proceso de eliminación de su inmunidad el pasado martes, Rafael, la gente ha asegurado que pues el apoyo, obviamente, con el pasar de los días ha disminuido significativamente para Otto Pérez Molina. Después de la acusación formal y la decisión del presidente de aferrarse al cargo antes de que ocurriera, pues 6 de sus 13 ministros y otros altos cargos renunciaron. Los primeros fueron, por ejemplo, los de la Economía y los viceministros de Educación. O sea, hay un cambio total dentro de la política guatemalteca. Y Alejandra, ese es un punto excelente porque algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención fue la forma tan rápida como se movió la balanza política en Guatemala. Estamos hablando de que a principios de la semana pasada y en las semanas anteriores se habían dado 3 votaciones en el Congreso de Guatemala con el fin de retirarle la inmunidad al presidente. ¿Qué fue lo que pasó? Que no se lograron los 105 de 158 congresistas que son, se necesitaban 105 votos. Esos votos no estaban ahí. Se realizó este proceso 3 veces y me decían los diputados, no lo podemos hacer porque el partido del presidente, el Partido Patriota, ha formado una alianza con el partido líder y esos 2 partidos están bloqueando el proceso de retirarle la inmunidad. ¿Qué sucede? El jueves pasado sale el pueblo de Guatemala a protestar masivamente a la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, ahí frente a Palacio Nacional, muy cerca de Casa Presidencial, y ahí es donde cambia completamente la situación. ¿Por qué, Alejandra? Lo que pasó es que los diputados que van a elección este 6 de septiembre, es decir, este domingo, hicieron un cálculo político y dijeron, si yo voto a favor de no retirarle la inmunidad al presidente, el pueblo va a salir de la misma forma que salió el jueves y me van a retirar el voto a mí, es decir, no voy a permanecer en el poder, no voy a permanecer en el Congreso. Y ahí es cuando ves el resultado del martes, cuando en una votación se logra unánimemente retirarle la inmunidad al presidente. Estamos hablando de 132 votos de 158, fue una votación de 132-0 y fueron 132 porque los 26 que faltaban para llegar a 158, Alejandra, ni siquiera se presentaron a la votación. Entonces imagínate qué cambio tan increíble, tan dramático en la política guatemalteca, de no conseguir la votación hace apenas un par de semanas, a ir a una votación unánime completamente. Eso solamente se puede explicar por esa manifestación masiva del jueves de la que ya te hablaba, Alejandra. Y bueno, como acabas de comentar, realmente ha sido un cambio de 360 que en muy pocas ocasiones, tal vez es la primera o una de las primeras veces que se ve de esta manera en América Latina. Y ahora bien, pues tras la renuncia de Otto Pérez Molina como presidente de Guatemala, llega como presidente ahora de transición un vicepresidente que pues no lleva ni siquiera un mes, o cuánto lleva exactamente en su cargo después de haber puesto pues obviamente en prisión a Roxana Baldetti, que era la ex vicepresidenta. Cuéntanos un poco sobre el vicepresidente Rafael, quien ahora pues se va a encontrar en uno de los cargos más controversiales y más difíciles de la historia de Guatemala. Sí, aquí hay que hacer un poquito de historia, Alejandra. Ya nos comentaba Patsy que este escándalo de corrupción que supuestamente involucra al presidente y a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti se da a conocer el 16 de abril.
El 8 de mayo se da la renuncia de Roxana Valdetti, pero aún sigue en funciones, sigue en libertad. Se le arresta a finales del mes pasado y entonces para esas fechas ya el vicepresidente actual estaba pidiendo la renuncia del presidente, lo cual, imagínate, el vicepresidente pidiendo la renuncia de su presidente, que se supone que debe ser un equipo que debe trabajar juntos, una fórmula que debe estar trabajando bajo las mismas líneas políticas. Lo que pasa ahora es que con el retiro de inmunidad del presidente el martes y esta mañana, que como vemos en estas imágenes en vivo que nos llegan desde Ciudad de Guatemala a través de Canal 7, el presidente ya está en la torre de tribunales ahí en Palacio Nacional, pues eso significa que el presidente ya no estaría en capacidad de gobernar a Guatemala. Ya no estamos hablando de un presidente que pueda gobernar al país, que pueda realizar todos los deberes y las obligaciones que tiene un presidente en funciones. Entonces, yo me imaginaría que el sistema político de Guatemala estaría cambiando de un momento a otro la autoridad y pasársela al vicepresidente. Eso se debe de dar inmediatamente, sobre todo para respetar la integridad de las elecciones de este domingo, el 6 de septiembre, que aunque mucha gente nos han dicho no consideran legítimas, no consideran que se están dando bajo el marco constitucional adecuado, la alternativa es mucho peor, que es no tener elecciones y entonces la frágil democracia de Guatemala se vería debilitada aún más, Alejandra. Y bueno, yo creo que en el 2010, o justo antes de ganar Otto Pérez Molina la presidencia en el 2012, muchos jamás hubiesen imaginado este desenlace. Te invito, Rafael, a conocer un poco más sobre el perfil de Otto Pérez Molina. Él es un general retirado, llegó a la presidencia, como te comentaba, en el año 2012, y su promesa era tener una mano dura contra la delincuencia. Y bueno, hoy se ha convertido en el primer presidente de su país en perder su fuero. El siguiente es el perfil de Otto Pérez Molina. Dirigente político de formación militar, Otto Pérez Molina inició su carrera en el ejército guatemalteco, donde llegó a ser jefe de los servicios de inteligencia. Fundador de un partido político que llegó a ser presidente de Guatemala en enero del 2012. Recibimos un país en crisis. Me atrevo a aseverar que se trata de una nación muy cerca de un quiebre económico y moral. Inició su carrera en el ejército en 1966 en la Escuela Politécnica de Guatemala, para luego continuar sus estudios en el Colegio Interamericano de Defensa con sede en Washington. Como oficial del ejército en 1982, fue clave para propiciar el relevo del general Efraín Ríos Montt cuando se autoproclamó presidente de la República. La salida de Ríos Montt facilitó las condiciones que favorecieron el retorno a la democracia mediante la promulgación de la Constitución de 1985. En 1993, mientras ejercía el cargo de jefe de los servicios de inteligencia del ejército, se opuso al autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías. En 1996 fue nombrado inspector general del ejército. Posteriormente se desempeñó como jefe de la delegación de Guatemala ante la Junta Interamericana de Defensa con sede en Washington. En ese mismo año representó al ejército de Guatemala en la firma de los acuerdos de paz. Y en el año 2000 se retira del ejército de Guatemala. Un año después fundó el Partido Patriota junto a Roxana Valdetti y otros empresarios y exmilitares. Dentro del partido ocupó el cargo de secretario general hasta que se lanzó a la presidencia en el 2007, pero perdió una segunda vuelta. En cuanto comenzó nuevamente el proceso electoral, volvió a lanzarse. Que todos los guatemaltecos nos merecemos un cambio, nos merecemos un cambio seguro, nos merecemos una Guatemala mejor. Y 4 años después, con un 53.47% de votos, logra ser elegido presidente constitucional de Guatemala. Y hoy se respira un aire de esperanza, de ilusión, que hace posible pensar que podemos unir a todos los sectores de la población para luchar por la transformación de nuestra sociedad. El 14 de enero de 2012, Otto Pérez Molina prestó juramento como presidente de Guatemala con un mandato de 4 años. En su discurso inaugural, dijo que heredaba un país en crisis, infectado de desorden y corrupción y muy cerca de un quiebre económico y moral, con una infraestructura abandonada, destruida y una deuda sin precedentes.
El 5 de julio de 2011, 3 activistas estadounidenses y una organización indígena presentaron ante el relator especial de la ONU contra la tortura una carta de alegato en la que denunciaron que Pérez estuvo involucrado en las prácticas sistemáticas de torturas y actos de genocidio durante el conflicto interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996, que dejó más de 100.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Según los activistas, las violaciones se habrían cometido en 1982, cuando Pérez estaba al mando de cuarteles militares en el denominado Triángulo Ixil, en la provincia de Quiché, una de las más afectadas durante la Guerra Civil. Además, denunciaron que Pérez podría haber sido el responsable de la tortura y desaparición del guerrillero Efraín Bámaca, esposo de Jennifer Harbury, una de las denunciantes. Sobre estas acusaciones, hasta la fecha, Pérez Molina no se ha pronunciado, pero otros han defendido sus acciones. A tan solo meses de cumplir su mandato, miles de guatemaltecos realizaron protestas semanales en distintos puntos del país para exigir la renuncia del presidente. Vamos a entregar una Guatemala mucho más segura de la que recibimos y mucho más segura de lo que hoy nos toca vivir. En agosto de 2015, el Ministerio Público pidió la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad pidió un antejuicio contra el presidente Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo día, informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril demostraron que el ex secretario privado de la ex vicepresidenta Juan Carlos Monzón, quien se encuentra prófugo y que no se ha pronunciado en el tema, no era el líder de la red de defraudación aduanera llamada La Línea, sino que lo habrían sido el presidente Pérez Molina y la ex vicepresidenta Baldetti. Tanto Baldetti como Pérez Molina han dicho que no son responsables de las acciones de las personas que los rodean. Hace unos momentos he sido notificado de la renuncia por parte de la señora vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías. A finales de agosto de 2015, el presidente Pérez Molina comienza a quedarse solo. Unas horas después de que fuera señalado por la Comisión Internacional contra la Impunidad de encabezar una estructura que robó millones de quetzales al Estado, perdió varios funcionarios de su gabinete. Varios ministros renunciaron indicando que habían perdido la confianza en el mandatario. Abel Alvarado, CNN, Atlanta. Y bueno, recordando un poco su historia política, cuando representaba, en representación del ejército, Otto Pérez Molina negoció y firmó acuerdos de paz con una antigua guerrilla izquierdista en el año 1996, poniendo fin a un conflicto armado. También él se le atribuye, podemos decir de esta manera, un especial protagonismo en el rescate del sistema democrático en el 93, después del fallido autogolpe de Estado por Jorge Serrano Elías. Patsy, cuéntanos un poco de la década de los 90 para Otto Pérez Molina y cómo ayudó pues a impulsar su carrera presidencial para el 2012. A él le decían el general de la paz. Otto Pérez Molina fue uno de los negociadores y lo vemos firmando la paz junto a la guerrilla con su uniforme de general de división del ejército de Guatemala. Eso le granjeó muchas simpatías y sin duda alguna fue uno de los grandes apoyos que él tuvo cuando decide proclamarse como candidato presidencial. Muchos analistas creen, Alejandra, que Otto Pérez Molina tuvo la gran oportunidad de hacer verdaderos cambios en este país por el grado de legitimidad, de simpatías con las que él llega a la presidencia de Guatemala. Sin embargo, los actos de corrupción de todos sus allegados, de muchos de sus allegados, y estos escándalos que vimos en los últimos meses definitivamente no le permitieron. Algunos creen incluso que él tuvo una gran oportunidad en el momento en que se señala a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y a su secretario privado como parte de esa red de defraudación tributaria. Él tuvo la gran oportunidad de ponerse al mando, de ser el líder de una reestructuración del Estado y de hacer verdaderos cambios, y no los hizo. Al contrario, se cerró defendiéndolos y diciendo que no eran culpables, y creen que eso puede ser también parte de lo que le afectó muchísimo en su popularidad, porque de ser uno de los presidentes que a principio de año en unas encuestas salía con mayor aceptación en toda América Latina, ya en el mes de mayo tenía 9% de aceptación, y definitivamente fue por todos estos escándalos. Y bueno, después de retirarse de la institución en la década, aproximadamente en el año 2000,
Él organizó un partido que se llamaba el Partido Patriota. Era un vehículo electoral a donde se presentó por primera vez a la presidencia en el 2007 y perdió frente a los comicios frente a Álvaro Colom, quien precisamente antes de llegar a la presidencia él le pidió la renuncia del año 2008 al 2012. Patsy, quisiera ahora hacerle un pase a mi compañero Rafael Romo, quien también está pendiente de los anuncios en las redes sociales por parte del vicepresidente actual de Guatemala. ¿Qué es lo que ha comentado después de estos hechos en las redes sociales, Rafael? Alejandra, a mí me ha llamado mucho la atención la forma como se ha expresado el vicepresidente Alejandro Molina en redes sociales, sobre todo en Twitter, y es una muestra de este resquebrajamiento político del que ya te hablaba anteriormente. Por ejemplo, el día 23 de agosto, que fue el mismo día en que el presidente Otto Pérez Molina salía a darle un mensaje a la nación diciendo que no iba a renunciar, diciendo que negaba a todas las acusaciones en su contra, decía en su cuenta de Twitter, Alejandro Maldonado decía, dijo el filósofo, la vida está en manos de Dios, el honor está en nuestras manos, obviamente dirigiéndose a la necesidad de que renunciara el presidente Otto Pérez Molina. Un día después, dice, y estaba citando al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, no se puede engañar a todos todo el tiempo. Imagínate, Alejandra, tu vicepresidente, tú como presidente de un país, tu vicepresidente haciendo ese tipo de comentarios en redes sociales y obviamente tomando la actitud de tus enemigos políticos y diciendo que la confianza del pueblo ya no se deposita en las manos de un presidente. Esta mañana el vicepresidente Alejandro Maldonado hace una exhortación a los jóvenes de Guatemala, les dice, jóvenes guatemaltecos, clara la mente, limpio el corazón y anchas las espaldas. En otras palabras, esto se lee como que el vicepresidente ya se está posicionando para dar el siguiente paso, el cual sería ocupar la presidencia de Guatemala, y es lo que, bueno, es lo que dicta el proceso de Guatemala, es lo que dicta la Constitución, así que, como ya hablábamos anteriormente, esto debería de estarse dando en algunas horas, Alejandra. Y bueno, estaremos hablando de eso en segundos, y yo creo que de la manera que lo publicó, lo redactó en las redes sociales, Rafael, es una manera muy sutil o muy tranquila de decir, pues estoy con el pueblo, hemos escuchado los reclamos, entendemos el clamor del pueblo de Guatemala. Rafael, Patsy, hacemos ahora una breve pausa comercial, pero regresamos con mucha más información sobre esta renuncia de Otto Pérez Molina y las imágenes en vivo también de la Corte tras su llegada, tras su dimisión que ocurrió en horas de la madrugada. Once de la mañana con 36 minutos en la costa este de Estados Unidos. Seguimos en vivo viendo las imágenes de la llegada a la Corte de Guatemala de Otto Pérez Molina después de presentar oficialmente su renuncia, después de conocer la orden de aprehensión por parte del Tribunal del país. Ahí están viendo imágenes en vivo. Retomo mi conexión con Patsy Vázquez, quien está con nosotros desde Ciudad de Guatemala. Patsy, antes de llegar a la Corte, Otto Pérez Molina hizo una entrevista vía telefónica con un canal de radio pues, del país. Vamos a intentar publicar en solo segundos parte de la entrevista, fragmentos de lo que dijo, pero cuéntanos un poquito, danos un resumen de lo que dijo precisamente en su primera aparición radial después de darse a conocer la renuncia. Así es, Alejandra, él dio declaraciones a Radio Sonora justo antes de presentarse a los tribunales y bueno, ahí recalcó por qué había renunciado, dijo que lo hacía por el bien del país, porque quería afrontar ya como un ciudadano común los señalamientos que a él se le imputan. También dijo que mucho de lo que se decía no era cierto, que él se iba a encargar de demostrar en los tribunales su inocencia, pero también habló de que la línea no era solo la gente que corrompía, sino que también habían corruptores, que habían empresarios que se habían visto beneficiados con esa subvaloración de mercancías, pero que de ellos nadie hablaba. Eso fue parte de la defensa y a pesar de que el director de la radio le pregunta a quiénes se refiere, él no dice nombres, solamente lo menciona, dice que también lo hacía por el bien de los guatemaltecos.
al preguntársele también por qué las peticiones de renuncia, por ejemplo, él dijo que creía que en su momento renunciar no era lo más adecuado porque el proceso electoral estaba a las puertas, estamos a tan solo 4 días de que eso suceda, y él decía que lo hacía por el bien del país, pero que al existir ya una orden de captura en su contra, el panorama cambió y era mejor. Para ese caso era mejor que él renunciara y que se presentara como un ciudadano Alejandro. Patsy, muchas personas aseguraron que él iba a huir del país. Habló de este tema y no comentó del por qué pues hubo tanto cambio de su discurso del lunes a lo que comentó precisamente hoy en esta entrevista radial. Así es, Alejandra, no hizo ni, pero sin lugar a dudas, apoyo político de su banca. El hecho de que estemos solo unos 3 días de las elecciones y en las redes sociales, Alejandra, yo quería hacer mucho énfasis en esto, porque las redes sociales han estado jugando un papel muy importante. La gente le ponía a los diputados, por ejemplo, que yo quiero mis 105 votos, les decían, y sacaban la fotografía de cada uno de ellos. Les decían que si usted no vota hoy, yo no voto por usted el domingo. Y así sucesivamente, Alejandra, la presión para los diputados fue bastante grande y se les demostró que si ellos no cumplían con su labor de quitarle la inmunidad, el pueblo se iba a volcar a las urnas como una forma de castigo. Y esto definitivamente terminó con el último apoyo, la última trinchera donde el presidente tenía definitivamente el único apoyo que le quedaba, que era el de su partido político. Patsy, quisiera ahora retomar nuestra cobertura junto a Rafael Romo, que está con nosotros desde Atlanta y ha tenido la oportunidad de leer la carta de renuncia que se presentó al Congreso durante horas de la madrugada por parte de Otto Pérez Molina. Rafael, yo creo que una carta donde hablaba un poco sobre no solamente estos años como presidente, sino toda su experiencia política, su experiencia social y lo que él sentía por Guatemala. Cuéntanos un poco qué es lo que pudiste apreciar de esta carta. Sí, es una carta de un tono más bien conciliatorio, Alejandro, tomando en cuenta el momento tan difícil en el que se encuentra el presidente. Hay reportes de que el presidente firma esta carta hacia las 19 horas, a las 7 de la noche, el día de ayer, pero no se le presenta al Congreso, como debe de hacerse constitucionalmente, hasta después de la medianoche. Hay varios puntos en la carta, la he estado leyendo con mucha atención, que me llaman mucho la atención, sobre todo por las cosas que dice, porque habla del futuro, porque habla no sé, de su fe también. Y déjame leerte algunas de las cosas más puntuales que hace. Por ejemplo, él dice que ha venido luchando por la democratización, la paz y el bienestar del pueblo de Guatemala, haciendo, por supuesto, alusión a los años que estuvo como comandante del ejército de Guatemala. Ya hablábamos con Patsy anteriormente de que fue un artífice del proceso de paz. También dice que, y esto quizás es lo que más me llama la atención de la carta, dice: enfrentaré con la conciencia tranquila los procesos que correspondan. ¿Qué significa eso de enfrentar con la conciencia tranquila los procesos que correspondan? ¿Que se está declarando inocente o que está tranquilamente esperando el momento en que se le hagan los cargos para seguir con el proceso penal? Y también dice que se va a someter con toda entereza, mediante el debido proceso, al imperio de la ley. Esto es muy importante en Guatemala porque históricamente este país centroamericano ha tenido una debilidad muy marcada en sus instituciones. No solamente estoy hablando del sistema judicial, sino también el gobierno como tal. Un país en el que hasta un 40% de su territorio, en un momento dado, me decía un analista, no tenía presencia ni de las fuerzas militares ni de las fuerzas policíacas. Ya para finalizar, en esta carta, el presidente Otto Pérez Molina agradece a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica por sus múltiples oraciones y cierra con esto, Alejandra. Dice: a los millones de guatemaltecos que confiaron y siguen creyendo en que juntos sabremos de construir una Guatemala mejor. Esta es la carta que le envía el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, al Congreso, Alejandra. Y bueno, ya estamos hablando ahora de esta carta y retomando un poco el perfil político de Otto Pérez Molina,
como comentábamos hace solo segundos, cuando llegó al poder en el año 2012, él aseguró que iba a tener mano dura hacia la delincuencia. Acabas de mencionar precisamente que antes de llegar a la presidencia hacía falta pues una presencia policial significativa en las calles del país. ¿Cómo estuvo precisamente la delincuencia, la violencia en Guatemala durante sus años de mandato? Bueno, Guatemala, como el resto de Centroamérica, ha sufrido mucho por el hecho de la violencia. Estamos hablando de no solamente Guatemala, El Salvador, Honduras, y he tenido la oportunidad de estar en estos países en el último año, Alejandra, que han visto con mucha preocupación un fenómeno que los ha afectado mucho, y eso es la deportación de pandilleros de Estados Unidos, de origen centroamericano, de ciudades como Los Ángeles, hacia sus países, que se han reagrupado y reorganizado dentro de Guatemala. Y el problema aquí, y este no es solamente un problema de Guatemala, es que estos países no cuentan ni con los recursos ni con la fortaleza institucional para hacerle frente a este tipo de problema. Y creo que ese ha sido uno de los grandes retos de Guatemala, Alejandra. Ahora, otra parte muy importante dentro de todo este proceso político es que Guatemala tiene un rezago muy importante en lo que se refiere a justicia para funcionarios en el poder, y esa es la figura de la inmunidad. ¿Por qué tiene un presidente inmunidad? ¿Por qué no se le juzga como si fuera un ciudadano común? Y ahora, la semana pasada que estuve en Guatemala, me estaban diciendo que no solamente aplica al presidente, el vicepresidente, todos los miembros del Congreso, todos los alcaldes, los ministros y los viceministros tienen inmunidad. En otras palabras, eso significa que pueden, hasta cierto punto, extender hasta dónde llega la ley y realmente no tener mucha preocupación de tener que enfrentar a la justicia, a menos que sea un caso dramático como del que estamos hablando, Alejandra. La razón por la cual pues empezó a existir esta inmunidad era para que los gobernantes o los políticos no sintieran una presión por otros tipos de sistemas políticos, sistemas judiciales en el país. Rafael, regreso contigo dentro de solo un segundo en nuestra cobertura en vivo tras la llegada a la corte de Otto Pérez Molina en Guatemala después de anunciar su dimisión. Pero para entender ahora un poco más el contexto de lo que está pasando en el país con la renuncia de Otto Pérez Molina y su presentación en los tribunales, tenemos un contacto ahora con el señor Daniel Hayring, el director del Centro de Investigación Internacional de la Universidad de Francisco Marroquín. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días. Por tenerme. Bueno, yo quisiera retomar un poco algunas frases de Otto Pérez Molina en su carta de renuncia que acaba de comentar mi colega Rafael Romo. Él asegura, pues en esta carta de renuncia, que él dice que seguro está que van a venir mejores tiempos y muchos cambios en el país. ¿Qué podemos esperar que ocurra en los próximos días después de algo tan insólito, tan histórico realmente para el país, un cambio prácticamente de 360 grados en el gobierno de Guatemala? Sí, esperemos que sea sobre todo de 180, ¿verdad? Para darle un poquito la vuelta a un sistema del que el presidente Otto Pérez Molina ha sido el mayor capo en los últimos 4 años. Pero hay que darle la razón. Yo creo que en los próximos tiempos lo que vamos a ver es un proceso de reforma del sistema político acompañado de un movimiento ciudadano que es absolutamente extraordinario y que va a dar mucha fuerza a todos los que pensamos que hay algo fundamentalmente equivocado en el sistema político guatemalteco y que tiene que cambiar. Como director del Centro de Investigación Internacional de la Universidad de Francisco Marroquín, señor Hayring, yo quisiera hablar con usted pues de los delitos que se le acusan y lo que se puede esperar precisamente sobre este juicio. Con todo lo que está en la mesa, ¿hacia qué lado va la balanza? No pinta muy bien para Otto Pérez Molina, por lo menos por el momento. Hay que reconocer que la justicia guatemalteca ha estado politizada desde hace muchísimo tiempo y precisamente los casos de antejuicio de los que estaban ustedes hablando no son más que uno de tantas formas en el que el sistema se protegía a sí mismo. O sea, tenían que ser los colegas de los que estaban, digamos, siendo acusados los que le levantaban la inmunidad, como ha pasado al final en el Congreso. Entonces es verdad que con el movimiento ciudadano metiendo la presión que está metiendo, yo creo que no pinta muy bien para Otto Pérez Molina y que seguramente Otto Pérez Molina acabe exactamente donde está en estos momentos su vicepresidenta
Rossana Baldetti y es en la cárcel. Ya en el futuro y cómo se vaya desarrollando el juicio ya es harina de otro costal, pero por ahora no pinta muy bien para Otto Pérez Molina. ¿El hecho de que haya dimitido antes de que comenzara precisamente este juicio lo puede ayudar de alguna manera? No creo. La verdad es que ha demostrado tener una irresponsabilidad en ese sentido impresionante. O sea, él podía haber renunciado hace muchísimo tiempo. Había razones para renunciar hace muchísimo tiempo y hasta último minuto, y eso lo vimos clarísimamente con la estrategia que tuvo el martes de mandar a unos pobres acarreados, a unas pobres personas con muchas necesidades a bloquear la entrada de los diputados. No ha sido un movimiento demasiado digno por parte de Otto Pérez Molina. Lo que ha hecho ahora es renunciar cuando la policía estaba a punto de esposarlo, ¿verdad? No creo que esto le haya dado ninguna dignidad. Para haber actuado con dignidad tendría que haber renunciado hace muchos meses. ¿Qué recursos legales puede tener a su favor que pueda usar en estos momentos, a pesar de todas estas acusaciones que hemos mencionado? Miren, el abogado que contrató es un famosísimo entrampador de procesos. Hay un fenómeno, yo creo, en América Latina, que es la amparitis, ¿verdad?, de presentar amparos constantemente en todas partes, y seguramente van a hacer todo lo posible para retrasar los procesos judiciales. Pero, como decía antes, el movimiento ciudadano es tan fuerte y hay tanta presión en los jueces y en el sistema de justicia en general, y el sistema de justicia se siente tan apoyado por este movimiento ciudadano que se está atreviendo a hacer cosas que nunca se ha atrevido a hacer. O sea, obviamente hay ciertos tecnicismos que este abogado que ya fue capaz de atrasar el juicio contra Ríos Montt puede elaborar, pero sinceramente en términos del fondo de la cuestión, Otto Pérez Molina lo tiene muy mal. Yo creo que todas las acusaciones, la red de corrupción conocida como La Línea, sin lugar a dudas es una de las más fuertes. ¿Qué tanto puede afectar durante el juicio? Y podría hacernos un breve resumen como director del Centro de Investigación precisamente la importancia o lo clave que es esta acusación para el juicio de Otto Pérez Molina. Claro, es la primera gran acusación que desentramba todo esto, que es el disparador de este movimiento ciudadano extraordinario. Y básicamente en lo que consistía La Línea era en un sistema paralelo de tributación. O sea, tú como empresario ibas a esta mafia y lo que hacías era pagar menos impuestos, y esos impuestos no estaban registrados, sino que iban a los bolsos de esta mafia. Hay una estructura muy clara que hace estas cosas. Yo creo que la CICIG ha hecho un muy profesional trabajo, y lo que han intentado hacer es vincular la estructura de poder con esta mafia paralela. Y creo que han hecho un buen trabajo. Al final lo que hemos oído es una grabación donde el presidente le está dando órdenes a lo que se supone que es una entidad autónoma para que ponga a determinada gente que después sabemos que ha formado parte de este esquema, y lo que ha pasado en los siguientes meses, y por eso ha tardado en llegar la hora de Otto Pérez Molina, ha sido que los que iban deteniendo, que estaba claro que habían elaborado este mecanismo de doble tributación o de tributación paralela más bien, han empezado a cantar, digamos, han empezado a delatar a sus superiores, y yo creo que ha quedado claro que todo esto obedecía a un mecanismo jerárquico, porque la administración pública guatemalteca depende mucho de Presidencia. Entonces, Presidencia es capaz de imponer los puestos de estas entidades, por muy autónomas que en teoría sean, y lo que hacen es meter a gente que es de su confianza y que elaboró este esquema. Yo creo que ese es el mejor. Y la que ha estado ya, podemos decir, unos días antes de todo este proceso de ley en Guatemala, es sin lugar a dudas Rossana Baldetti, quien fue, pues obviamente, sacada de su cargo como vicepresidenta. ¿Qué podemos ver o qué nos deja lo que ha ocurrido hasta la fecha con Rossana Baldetti, de lo que él espera precisamente ahora a Otto Pérez Molina, no como un presidente, sino como un ciudadano guatemalteco común y corriente bajo los ojos de la ley? Claro, creo que se parece mucho. Es que hay que pensar que en realidad estamos hablando de la pareja presidencial. Ellos siempre tuvieron una relación muy estrecha y de muchísima confianza. Entonces, yo creo que es un buen reflejo, ¿no? Todo lo que vemos que le ha pasado a Rossana Baldetti es algo que le va a ir pasando a Otto Pérez Molina. Yo diría con bastante más celeridad. Costó bastante más
con Rosana Valdetti y con Otto Pérez lo estamos viendo en apenas unas horas. El martes pensábamos que ni siquiera se le iban a levantar el antejuicio y hoy lo vemos en estos momentos en tribunales dando cuentas a la ley. Y ha sido un cambio 360 de la política en prácticamente 2 semanas, renuncias de más de 3 ministros, otro presidente, otra vicepresidenta, o sea, un cambio realmente radical e inaudito en América Latina. ¿Qué nos deja esto de la política de Guatemala para las personas que están viendo esta crisis política en el extranjero y qué también demuestra sobre el poder y la independencia de los poderes dentro del país? Yo creo que lo que demuestra es que cuando tienes gobiernos que son débiles, que al final están a cargo de estructuras clientelares y que son administrativamente muy débiles, hace falta solo que los ciudadanos se lo crean para poder derrocar a toda esta ralea de delincuentes, que es lo que nos han gobernado y lo que está claro que nos han gobernado en los últimos años. A mí me parece que, al contrario de lo que puedan decir algunos analistas, el hecho de que haya sido un año electoral ha sido muy positivo en última instancia, porque todo el país estaba pensando en los nuevos tiempos que venían, en la renovación, en qué clase de políticas íbamos a tener, y parecía que iban a ser exactamente las mismas. De hecho, el que estaba puntero en las encuestas, que es Manuel Valdizón, es seguramente la representación más grotesca de este sistema corrupto y clientelar. Claro. En cambio, lo que estamos viendo ahora es un vuelco, esto es extraordinario, no creo que haya pasado en ningún país del mundo, diría yo, que cuando un caso de corrupción como el de La Línea que estábamos hablando afecta al partido de gobierno, que va segundo en las encuestas, ese caso de corrupción arrastra también al primero, porque el efecto de arrastre del partido líder y de Manuel Valdizón empezó desde el principio. Incluso antes de que apareciesen casos en contra de políticos de líder, que también después han aparecido. Y lo que hemos visto es algo completamente extraordinario. Yo creo que el movimiento ciudadano está en un éxtasis, quizá en un éxtasis demasiado exagerado, pero creo que nos lo merecemos y hay que reflexionar en el futuro bastante más. Pero para América Latina en general, lo que nos dice esto es: los gobiernos son muy débiles cuando los ciudadanos se creen que pueden, digamos, afectar el comportamiento de los mismos, que pueden someterlos a presión y que pueden mostrar con las herramientas ciudadanas, pacíficas, democráticas, esa indignación. Daniel Herring, gracias por estar con nosotros hoy en el programa, director del Centro de Investigación Internacional de la Universidad Francisco Marroquín. Lo invito ahora a que escuche pues imágenes que tenga la oportunidad de ver lo que está pasando en estos momentos en vivo a las 11 de la mañana con 55 minutos en la costa este de Estados Unidos. Son las 9 de la mañana con 55 en Guatemala. Escuchemos. A raíz de eso, pues es que el día de hoy, 3 de septiembre, comparece el señor Otto Fernando Pérez Molina, acompañado de su abogado, y de esa forma fue que se citó a los sujetos procesales para realizar la audiencia correspondiente. Por supuesto, siempre se le va a dar intervención a su abogado por cualquier situación que haya en el presente caso. Ahora, ya entrando a la audiencia correspondiente, quisiera manifestarle que en ningún momento se le está señalando a usted responsable, solo que estamos hablando de una sospecha fundada. Ya se salía hora de Están escuchando lo que ocurre en estos momentos en la Corte tras la llegada de Otto Pérez Molina a la Corte a las 9 de la mañana con 56 minutos hora de Guatemala. Les repito la noticia, sin lugar a dudas del día: Otto Pérez Molina dimite durante horas de la madrugada a su cargo y es el primer presidente en perder fuero en la historia de Guatemala. Una cobertura continua, tenemos a Patsy Vázquez desde Ciudad de Guatemala, hace segundos también al director del Centro de Investigaciones de la Universidad Francisco Marroquín, Daniel Herring, y desde Atlanta, justo al lado mío, mi compañero Rafael Romo. Rafael, últimas palabras. Creo que van a ser unos días muy movidos, muy difíciles para Guatemala. Sí, van a ser días de mucha actividad, pero en cuanto a lo que dice la Constitución sobre este momento histórico para Guatemala es que
el vicepresidente debe de asumir el cargo de presidente cuanto antes posible. Estuve revisando la Constitución y el artículo 189 dice que en caso de la falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituye el vicepresidente. Ahora, para que esto suceda, el Congreso tiene que reunirse, el Congreso tiene que aceptar la renuncia del presidente e inmediatamente se estaría nombrando al actual vicepresidente Alejandro Molina como el nuevo presidente de Guatemala. Ahora, es muy importante y muy interesante esta situación, Alejandra, porque estamos hablando de que el 8 de mayo renuncia, dimite Roxana Baldetti. Después se nombra a Alejandro Maldonado como vicepresidente y ahora, en menos de 5 meses, estamos hablando de que asumiría la presidencia de Guatemala. Es un caso increíble de volatilidad política lo que se está viviendo en Guatemala y bueno, lo estamos viendo ahora mismo en estas imágenes que nos llegan en vivo a través de Canal 7 de Guatemala, como el juez a cargo del caso, el juez Galvez, el mismo juez que lleva el caso de Roxana Baldetti, él está haciendo algunas aseveraciones al presidente Otto Pérez Molina sobre cómo se va a dirigir el caso, Alejandra. Y bueno, como comentaste en las redes sociales, lo que dijo el vicepresidente que tiene que ahora ocupar el cargo de presidente, la política tiene que escuchar el clamor del pueblo, que como tú muy bien sabes, ya que estuviste ahí precisamente hace escasos días como nuestro enviado especial, fue de una manera contundente, fuerte, pero sobre todo pacífica. Gracias por estar con nosotros durante esta hora, esta transmisión continua. Gracias a ti, Rafael Romo, al igual que Patsy Vázquez desde Ciudad de Guatemala, que ha estado con nosotros en vivo desde las 3 de la mañana. Los dejo ahora con mi compañera Mercedes Soler y Realidades en Contexto. Estas son las imágenes en vivo de la Corte tras la llegada de Otto Pérez Molina, el primer presidente en perder su fuero en la historia de Guatemala. Que tenga un buen día, nos vemos mañana. Hola, soy Mario González desde la Ciudad de México reportando para todos nuestros paisanos en América Latina. Se presenta Otto Pérez Molina. Se presenta Otto Pérez Molina ante un juez luego de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra. Pérez Molina renunció a la presidencia del país esta madrugada. Estaremos llevándoles una amplia cobertura de esa crisis que atraviesa el país centroamericano. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Realidades en Contexto. Un gusto para todos nosotros compartir con ustedes durante esta hora en vivo y desde estos momentos queremos que ustedes también sean partícipes de la noticia del día de hoy con sus comentarios mediante las redes sociales, así que vayan anotando nuestras direcciones. Estamos en @MercedesCNN por Twitter e Instagram, también en facebook.com/Realidades en Contexto. Renunció como presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, así se lo estamos informando desde anoche, que el vocero de la presidencia lo informara en la madrugada de este jueves. Según nos dijo en esos momentos a CNN el vocero Jorge Ortega, pues Otto Pérez Molina renunciaba con el objetivo de mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso que se lleva en su contra. Lo que estamos viendo son imágenes en vivo del Congreso de Guatemala. También tenemos imágenes en vivo de Otto Pérez Molina frente al juez que debería instruirlo de cargos en estos primeros momentos del proceso que se lleva o que se llevará en su contra.
El mandatario renunció, como les hemos estado diciendo, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por delitos de corrupción. La Fiscalía lo acusa de asociación ilícita, de cohecho pasivo y de un caso especial de defraudación aduanera. Este domingo 6 de septiembre se llevarán a cabo elecciones generales en las que se debería elegir a un nuevo presidente. Nuevamente estas son imágenes del Ministerio Público donde se encuentra Otto Pérez Molina y está, pues estaría a punto de ser instruido de cargos o de que comenzara los primeros pasos del proceso que se llevará en su contra. Vamos a pasar con nuestra corresponsal Patsy Vázquez vía telefónica desde la ciudad de Guatemala para que nos cuente más sobre estos primeros momentos del proceso. Ella se enlaza con nosotros vía Skype. Patsy, cuéntanos sobre estas imágenes que tenemos al aire. El fiscal del Ministerio Público está hablándole a la audiencia. No escucho, solo que no escucho. Patsy, ¿no me escuchas? Te habla Mercedes. Ahora sí te escucho, Mercedes, no te escuchaba hace un momento. Bienvenida al programa, Patsy. Sabemos que has estado cubriendo las noticias desde horas muy tempranas. Cuéntanos un poquitito más sobre lo que está sucediendo en estos momentos en el Ministerio Público, donde vemos que se presenta Otto Pérez Molina y estaba hablando uno de los ministros. Las imágenes que vemos son del 8º nivel de la Torre de Tribunales de Guatemala, donde se estableció la sala B de mayor riesgo, presidida por el juez Miguel Ángel Gálvez. Roxana Valdetti. Ahí se presentó tal y como lo había ofrecido el expresidente Otto Pérez Molina, quien desde ayer, cuando supo que había una orden de captura en su contra, dijo que se iba a presentar hoy a los tribunales y así fue. Está junto a su abogado César Calderón escuchando esa primera indagatoria donde se le formularán los cargos, Mercedes. Patsy, entonces se le formularán los cargos en la mañana de hoy. Cuéntanos sobre el proceso legal en Guatemala, qué debería seguir a esto, si es una instrucción de cargos, si es simplemente una audiencia donde se le presentan esos cargos, o sea, legalmente, ¿qué está sucediendo dentro de lo que es el marco judicial de Guatemala como tal? Una de las primeras palabras que le dijo el juez a Otto Pérez Molina fue: a usted todavía no se le está acusando de nada. Usted está aquí por una posible implicación, porque lo que hemos escuchado son sospechas infundadas. Eso fue una de las primeras cosas que le dijo. Hace un momento escuchábamos lo que la fiscal asignada para este caso le tiene que decir, y ahí ella está argumentando por qué Otto Pérez Molina debería enfrentar la justicia después de esto, de que el juez escuche a las partes. Ahorita está hablando la fiscal, posteriormente hablará el defensor de Otto Pérez Molina. El juez determinará si hay otra audiencia para ver si se le manda a prisión preventiva. Los cargos, mejor dicho, que se le imputan son los mismos que a la vicepresidenta Roxana Valdetti: cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera. Recordemos que la orden de captura fue girada el día de ayer, miércoles por la tarde. Después de conocerse esta orden de captura, Otto Pérez Molina dijo que hoy se iba a presentar a los tribunales. Sin embargo, a la 1:30 de la mañana de este jueves se conoció por medio de su vocero que, con el fin de que la ciudadanía esté más tranquila y de no hacerle más daño al país, el presidente había decidido renunciar para enfrentar, como un ciudadano común que es ahora, ya sin el privilegio de la inmunidad, el debido proceso. Eso es lo que él había afirmado, incluso aun cuando era presidente. Él dijo que iba a enfrentar este debido proceso, pero sorprendió a todos, Mercedes, el anuncio de esa renuncia, que hasta ayer por la mañana el vocero decía que no se iba a producir. Exactamente, él dijo que iba a dar la cara desde un principio, pero Patsy también dijo que no renunciaría y acabó renunciando. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el país? ¿Quién está a cargo del Ejecutivo? Y sabemos también que tienen elecciones en 4 días este domingo.
Entonces, ¿cuál es la situación en el país? ¿Quién está gobernando? Y cuando se llega a las elecciones el domingo, si no hay que ir una segunda vuelta, ¿cuándo asumiría el poder el próximo presidente electo? Un abogado decía esta mañana que el sistema guatemalteco era muy sencillo, no complejo como algunos otros lo han calificado. Hay un vicepresidente que automáticamente en este momento es un presidente en funciones. No hay vacío de poder en ese sentido porque Alejandro Maldonado Aguirre está fungiendo como presidente. El Congreso está reunido, se sabe que en pocas horas van a aceptar la carta de renuncia de Otto Pérez Molina y procederán a darle posesión del cargo de vicepresidente a Alejandro Maldonado Aguirre, así que la silla presidencial no se quedará vacía. Luego Alejandro Maldonado Aguirre tendrá que nombrar a 3 personas que él quiera o que le sugieran para el cargo de vicepresidente, y el Congreso, en una votación similar a la que sucedió con él mismo, con Alejandro Maldonado Aguirre, elegirá al que va a ser el vicepresidente. Ellos entregarán el poder, Mercedes, hasta el día 14 de enero. Lo que suceda en las urnas el domingo no afecta en nada la toma de posesión. Van a resultar 2 ganadores para la segunda vuelta, si es que no hubiera alguno que supere los 50% más un votos, que nunca en la historia reciente de Guatemala ha sucedido. Los 2 que ganen esa primera vuelta irán a una segunda vuelta el 25 de octubre y el que resultara ganador de esa segunda vuelta será investido como presidente de Guatemala el próximo 14 de enero, Mercedes. Muy bien, Patsy, queremos que te quedes con nosotros durante toda esta hora que estamos dedicando a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en Guatemala. Quédate con nosotros para regresar contigo más adelante. Por lo pronto queremos pasar en estos momentos con Manfredo Marroquín, quien es analista político y presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana Guatemalteca. Él se enlaza con nosotros vía Skype desde la ciudad de Guatemala. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto, señor Marroquín. Y primero que todo, quiero resaltar que Pérez Molina se opuso al autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías por allá por principios de la década de los 90. ¿Y qué nos dice el hecho de que ha renunciado y que ha dicho que renuncia por el bien del país? Bueno, buenos días. Creo que es una respuesta bastante cínica. El presidente ya no estaba en condiciones de gobernar. Desde hace varios meses que la población en las calles le pedía la renuncia, y decir esto a estas alturas, si eso lo hubiera dicho en abril, tal vez era aceptable, pero en estos momentos creo que ya es completamente fuera de lugar. Y lo que habla es de un presidente que estaba completamente desconectado de la realidad, desubicado, y que ya no tenía prácticamente ningún margen de maniobra. Y me parece que su carta de renuncia de alguna manera deja ver que es un presidente que nunca entendió dónde estaba parado. Ahora, señor Marroquín, hablemos de los cargos que pudieran pesar sobre Otto Pérez Molina, cargos que todavía no han sido presentados, pero sí se le acusa de 3 delitos en particular, de ser llevado a juicio y de tener que enfrentar estos cargos. ¿Qué dice la justicia guatemalteca que sería una condena apropiada? Bueno, los 3 delitos que se le acusan al presidente hasta hoy, porque todavía tenemos que conocer en la audiencia qué otras imputaciones se le podrían hacer al presidente, son delitos de suma gravedad. Estamos hablando de asociación ilícita o crimen organizado, estamos hablando de cohecho activo, corrupción y defraudación tributaria. Si tú sumas las penas máximas de los 3 delitos, estaríamos hablando de una pena que podría llegar hasta los 20 años de prisión. Ahora, ¿se pudiera hacer algún tipo de paralelo entre el proceso que ya ha comenzado
contra Roxana Valdetti, su ex vicepresidente, y el proceso que pudiera realizarse contra Otto Pérez Molina serían parecidos, a diferencia de que si se le pudiera pues poner algún cargo extra, o serían muy similares. Serían prácticamente los mismos. De hecho, el caso es el mismo, las acusaciones también hasta el momento son las mismas, los cargos que se presentan son los mismos. Por lo tanto, lo más probable es que la suerte del presidente siga los pasos de la ex vicepresidenta, y lo más probable es que después de esta audiencia, si es que termina hoy o el día de mañana, se le dicte auto de prisión hasta ayer presidente Otto Pérez Molina. O sea que estaríamos hablando que ya para este fin de semana, que son las elecciones, probablemente el presidente estaría ya guardando prisión. Muy bien, señor Marroquín, muchísimas gracias. También, como le he pedido a Patsy Vázquez, también le pido a usted que se quede con nosotros, porque estamos dedicando toda esta hora en vivo al momento crítico, histórico que vive Guatemala el día de hoy, y queremos seguirlo analizando con la ayuda de expertos como usted, así que quédese con nosotros. Pero por ahora vamos a ir a Washington, D.C., y nos vamos a enlazar con el analista político Roberto Izurieta, quien se encuentra en nuestros estudios en Washington. Y Roberto Izurieta, hemos hablado de este tema durante los últimos días. ¿Qué le pareció a usted la renuncia de Otto Pérez Molina en la madrugada de hoy? Creo que lo que está sucediendo en Guatemala es una razón en realidad para ser optimistas, porque el hecho que cualquier persona, y mucho más una persona con poder político, económico, deba afrontar a la justicia, es una cosa para alegrarse, porque no siempre sucede en nuestros países. Esto sucede en gran parte efectivamente gracias a esta corte paralela o de ayuda y de apoyo a la justicia llamada CICIG en Guatemala, que es una corte contra la impunidad que apoya al sistema de justicia, y gracias a la investigación que ellos realizaron se dio este proceso en el cual primero cayó la vicepresidenta y ahora la renuncia el presidente. Lo irónico o lo llamativo de esto es que el presidente de la República hasta hace pocos meses tenía una sólida mayoría legislativa en una alianza del Partido Patriota, su partido, con el partido de quien, de acuerdo a muchas de las encuestas, lidera la intención de voto para la elección de este domingo. El partido líder de Manuel Valdizón tenía una sólida alianza que le permitía tener un muy buen respaldo político en el Congreso. Esa alianza y ese respaldo político se evaporó en gran parte gracias a la presión ciudadana por resultado de las investigaciones de la CICIG y del Ministerio Público. Sin lugar a dudas, habría sido... Sí, perdón. Sí, Roberto, quería mencionarle que nuestro invitado anterior, Manfredo Marroquín, al que le hice esta misma pregunta, no vio las cosas tan optimistas como usted. Me dijo que el presidente había renunciado de manera muy cínica porque estaba acorralado, porque no tenía salida, que si lo hubiera hecho hace 3, 4 meses quizá hubiera sido mejor para el país. Usted lo ve como algo positivo porque ha cedido el poder, porque no se ha aferrado al poder. Entonces, en ese sentido, ¿siente usted que está funcionando el Estado de Derecho en Guatemala? Sin lugar a dudas, yo creo que la democracia guatemalteca solo se va a fortalecer con estos acontecimientos. Yo coincido con el comentarista anterior de que habría sido mejor que los tiempos se hayan dado de otra manera, sin lugar a dudas. Los tiempos legales no son los tiempos políticos, como bien dijo el director de la CICIG. También coincido que el presidente Otto Pérez Molina los últimos meses ya no tenía poder político y que habría sido deseado, yo pienso, que renuncie antes, sobre todo para que estos hechos no se den tan cerca de las elecciones, con lo cual es una distracción, porque las elecciones es sobre el futuro y deberíamos poder concentrarnos en qué es lo que va a pasar este domingo, y estamos por el contrario concentrados en esto. Pero así es la vida, así es la democracia,
y lo importante es mirar hacia el futuro. Y yo sí creo que la investigación que dirigió la CICIG es positiva, la participación de los ciudadanos para ejercer presión que terminó evaporando el poder político, sobre todo en el Congreso que tenía el presidente Otto Pérez Molina, a través del cual se le quita la inmunidad, es positivo. Entonces, yo veo esto como un hecho positivo en términos generales. Sí es cierto que estamos asombrados, que estamos quizás asustados algunos, pero yo soy un optimista y yo creo que el hecho que una persona de poder tenga que enfrentar a la justicia como cualquier ciudadano común, eso es un hecho positivo y trascendental para Guatemala y para cualquier otro país de la región. Ese es mi argumento. Ahora, Roberto Izurieta, el hecho es que los guatemaltecos salieron a las calles, estuvieron protestando durante semanas y semanas. La última protesta que se hizo en un domingo fue multitudinaria. Las autoridades dijeron que se trataba de unas 10.000 personas que habían salido a repudiar al presidente exigiendo su renuncia. ¿Es este el poder del pueblo? ¿Se envía un mensaje quizá a otros países de la región? Yo pienso que la participación ciudadana es muy importante. En el Ecuador vimos manifestaciones, recuerdo en la ciudad de Guayaquil, sumamente, mucho más multitudinarias de la que hemos visto en Guatemala, exigiendo la renuncia del presidente. Pero el presidente, es una atribución del presidente renunciar o no renunciar. Entonces sí creo que la participación ciudadana es buena, pero en realidad lo que sucede en Guatemala, más allá de la participación ciudadana, es que tienes un sistema de justicia, sobre todo apoyado por esta Corte Internacional o este apoyo internacional llamado la CICIG, que hace que el sistema de justicia sea más independiente del sistema político. Eso es lo bueno. Lo segundo bueno, y que sí consiguió la participación ciudadana, es evaporar el control político que tenía el presidente de la República en Guatemala en el Congreso. Hace pocas semanas el presidente gozaba de una sólida mayoría que era el resultado de una alianza política entre el partido de gobierno y el partido de quien, según algunas de las encuestas, encabeza la intención de voto. Esa sólida mayoría política expresada en el Congreso se evaporó y le quitan la inmunidad, y quitada la inmunidad, el presidente básicamente tiene que renunciar y está enfrentando las Cortes en este momento. Entonces, efectivamente, yo soy optimista. Yo creo que la participación ciudadana ha conseguido muchas cosas, pero sobre todo lo que más ha conseguido es un sistema de justicia independiente, sobre todo con el apoyo internacional de la CICIG, que permitió realizar esta investigación. Bien. Que develó actos de corrupción sumamente graves. Ahora, Roberto Izurieta, por favor quédese con nosotros, que queremos contar con su participación a lo largo de este espacio de una hora dedicado al momento histórico que vive Guatemala. Vamos a hacer una corta pausa. Queremos también sus comentarios del otro lado de la pantalla mediante las redes sociales sobre lo que ha sucedido hoy en Guatemala para poder leerlos al aire. Vamos a hacer una pausa, regresamos en solo instantes con la participación de un diputado dentro del Congreso de Guatemala, quien va a estar opinando sobre los acontecimientos del día de hoy. Ya regresamos, estamos en Realidades en Contexto.